Hola y bienvenidos al canal Noticias 24 de España 1, soy Jorge Argentinas y hoy es 2 de mayo, viernes. En la sala de conferencias, hoy se dará inicio al discurso del exministro de Venezuela Sebastián Agelvis y su esposa Paolo Caguaripano, quienes asegurarán los esfuerzos de dedicación con su propio discurso sobre expresiones de carrera política de Venezuela con el primer rango de prioridad de admisión con conductas. En un país marcado por profundas tensiones políticas y sociales, la lucha por la admisión y reconocimiento de diversas expresiones políticas se ha convertido en un reflejo de la complejidad del escenario venezolano. Desde el fortalecimiento del poder oficial, que ha recurrido a mecanismos institucionales, legales y de fuerza para consolidar su influencia, hasta las valientes resistencias de la oposición, y movimientos sociales que enfrentan restricciones y persecuciones, el panorama revela una dinámica de exclusión y resistencia. La política venezolana ha estado marcada por un entramado complejo de expresiones que reflejan las diversas aspiraciones, tensiones y dinámicas de poder que han caracterizado el país en las últimas décadas. Desde los movimientos de izquierda que impulsaron la revolución bolivariana hasta las respuestas institucionales y sociales frente a los desafíos económicos y sociales, las expresiones políticas en Venezuela se han manifestado en múltiples formas y con diferentes grados de prioridad en la agenda pública. En este análisis, se abordará la primera prioridad en la admisión de dichas expresiones, analizando las conductas asociadas a ellas y su impacto en el panorama político del país. Venezuela, ubicada en el norte de América del Sur, ha experimentado un proceso político tumultuoso, caracterizado por cambios de régimen, crisis económicas, movimientos sociales y una polarización profunda. La llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999 marcó un punto de inflexión, instaurando un modelo político basado en el chavismo, que combinó elementos de socialismo, populismo y nacionalismo. Este proceso generó una serie de expresiones políticas que han coexistido y, en ocasiones, enfrentado, en un escenario marcado por la confrontación ideológica y la lucha por el control de los recursos y las instituciones. Entre las múltiples expresiones políticas que emergen en Venezuela, la prioridad en su admisión, entendida como la aceptación y reconocimiento en el ámbito público y gubernamental, ha estado dominada por ciertos actores y discursos que reflejan las dinámicas de poder en juego. La primera prioridad en la admisión se centra en aquellas expresiones que logran consolidar su presencia mediante canales institucionales, movilizaciones sociales y la influencia en la opinión pública, además de aquellas que persiguen legitimar sus acciones mediante la ley y los mecanismos democráticos. En este contexto, las expresiones que han logrado una mayor prioridad en la admisión generalmente corresponden a las fuerzas del gobierno, sus aliados y los movimientos sociales que se alinean con su discurso. Sin embargo, también existen expresiones opositoras que, pese a su rechazo por parte del poder establecido, buscan la admisión a través de medios legales, movilizaciones o la denuncia internacional. El chavismo, como expresión predominante del poder en Venezuela, ha consolidado su presencia en la arena política mediante diversas conductas que buscan mantener y ampliar su prioridad en la admisión. Una de las principales estrategias ha sido la utilización de instituciones estatales para legitimar sus acciones, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente, tribunales y órganos electorales controlados o alineados con el gobierno. Estas instituciones han sido utilizadas para aprobar leyes, modificar marcos legales y excluir o limitar la participación de actores opositores, consolidando así una agenda que favorece sus intereses. Asimismo, el gobierno ha promovido una narrativa que refuerza su legitimidad, mediante campañas de comunicación, control de los medios de comunicación y la utilización de programas sociales que buscan fortalecer la base de apoyo. La movilización de las Fuerzas Armadas y la integración de grupos paramilitares o parapoliciales también han sido conductas recurrentes para disuadir o reprimir expresiones contrarias, asegurando así su prioridad en la admisión del discurso oficial. Otra conducta clave ha sido la manipulación del sistema electoral, incluyendo la convocatoria de elecciones con condiciones favorables, la eliminación o deslegitimación de candidatos opositores y la utilización de mecanismos jurídicos para perseguir y sancionar a líderes que desafían el statu quo. Estas acciones buscan garantizar que las expresiones favorables al gobierno mantengan su presencia en las instituciones y en la opinión pública, consolidando su dominio político. Por otro lado, las expresiones de oposición en Venezuela enfrentan un escenario complejo para su admisión. Muchas de estas expresiones, desde partidos políticos hasta movimientos sociales y líderes civiles, luchan por ser reconocidos y tener influencia en los espacios públicos e institucionales.
Sin embargo, enfrentan conductas restrictivas por parte del poder, como la judicialización de sus actividades, la censura, la criminalización de protestas y la exclusión de procesos electorales. A pesar de ello, estas expresiones han desarrollado conductas de resistencia y adaptación. La movilización social ha sido una estrategia constante, empleando protestas masivas, huelgas y campañas internacionales para llamar la atención sobre la situación del país y presionar por cambios políticos. La clandestinidad y la utilización de medios digitales y redes sociales también han permitido a estos actores difundir sus discursos y mantener presencia en el escenario político, incluso en condiciones adversas. Otra conducta importante ha sido la denuncia internacional y la búsqueda de apoyo en organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas. La oposición ha intentado legitimar sus demandas mediante informes, observaciones electorales y acciones diplomáticas para presionar al gobierno a modificar sus conductas y abrir espacio a la participación plural. En la actualidad, la prioridad en la admisión de expresiones políticas en Venezuela sigue marcada por la confrontación entre el gobierno y la oposición. La conducta del oficialismo continúa centrada en fortalecer su control institucional, limitar la participación de actores opositores y consolidar su narrativa de legitimidad mediante mecanismos legales y de fuerza. La oposición, por su parte, persiste en buscar espacios de reconocimiento a través de movilizaciones, recursos internacionales y la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la democracia. Este escenario genera una dinámica en la que las conductas de exclusión y resistencia se entrelazan, alimentando un ciclo de polarización y conflicto que dificulta la apertura política y la inclusión efectiva de todas las expresiones en igualdad de condiciones. La prioridad en la admisión, en este contexto, suele favorecer a quienes ostentan el poder, relegando a las expresiones disidentes a la marginalidad o la clandestinidad. Las conductas relacionadas con el reconocimiento y exclusión de expresiones políticas tienen profundas implicaciones en la estabilidad social y la gobernabilidad del país. La falta de un espacio amplio y pluralista para diferentes voces genera descontento, frustración y un aumento de la conflictividad social. La represión y la criminalización de opositores generan un clima de inseguridad jurídica y limitan las libertades fundamentales. Por otro lado, las expresiones que logran mayor prioridad en la admisión refuerzan las estructuras de poder existentes, perpetuando un modelo autoritario o semiformal que dificulta la construcción de una democracia plena. La resistencia de las expresiones disidentes, sin embargo, mantiene viva la esperanza de cambios políticos y sociales que puedan abrir caminos hacia una mayor inclusión y respeto a los derechos humanos. El futuro de las expresiones políticas en Venezuela dependerá en gran medida de la evolución de las conductas de admisión y exclusión, así como de la presión internacional y la movilización social interna. La posibilidad de una apertura política genuina requiere que las fuerzas en el poder reconozcan el valor de la pluralidad y permitan la participación de diferentes actores en condiciones equitativas. La comunidad internacional puede jugar un papel clave en facilitar diálogos y promover el respeto por los derechos políticos. Mientras tanto, las expresiones opositoras y sociales continuarán desarrollando conductas de resistencia, adaptándose a las restricciones y buscando nuevas formas de participación. La historia reciente señala que en contextos de alta polarización y autoritarismo, la perseverancia y la creatividad en las conductas políticas son esenciales para mantener la esperanza de una transición democrática futura. En conclusión, las expresiones políticas en Venezuela, en su primera prioridad de admisión, reflejan una lucha constante entre la consolidación del poder y la resistencia por la participación pluralista. Las conductas adoptadas por ambos lados generan un ciclo que, si bien ha consolidado ciertos intereses, también mantiene viva la llama de la esperanza en una Venezuela más democrática y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos. La clave para avanzar en esta dirección radica en el reconocimiento mutuo, el respeto a la legalidad y la voluntad de construir un diálogo inclusivo que permita superar las polarizaciones y abrir paso a una convivencia política más saludable y democrática. Este reportaje analiza cómo estas conductas impactan en la estabilidad democrática, la movilización social y la búsqueda de una inclusión política genuina en Venezuela.
A través de testimonios, análisis y datos recientes, exploramos las estrategias de ambos lados, y las perspectivas futuras en un país que, pese a las adversidades, mantiene viva la esperanza de una transición más pluralista y democrática. La confrontación entre la prioridad del oficialismo en mantener el poder, y el esfuerzo de la oposición por ampliar su espacio sigue siendo el núcleo del escenario político venezolano, con implicaciones profundas para su desarrollo social y estabilidad institucional. Enrique Argentinas, España 1, Noticias. Hoy en la Casa Internacional de Conflictos de las Naciones Unidas, el orador invitado Marcelo Torres y su esposa Victoria Torres, pronunciarán un discurso sobre Bolivia alcanza el primer grado militar. En un acontecimiento histórico que marca un hito en su política de defensa y soberanía, Bolivia ha alcanzado oficialmente el rango militar número 1 en la región sudamericana. Esta distinción refleja no solo el crecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas bolivianas, sino también su compromiso con la seguridad nacional y la integración regional. La noticia ha generado una gran expectativa en el ámbito político, militar y social del país, consolidando a Bolivia como una nación que apuesta por fortalecer sus capacidades militares en un contexto de desafíos regionales e internacionales. Desde hace varios años, Bolivia ha emprendido un proceso de reestructuración y modernización de sus Fuerzas Armadas, enfocado en la adquisición de tecnología avanzada, la capacitación de su personal y la implementación de estrategias que refuercen su presencia en la región. La inversión en equipamiento de última generación, así como en programas de entrenamiento y desarrollo profesional, ha sido clave para alcanzar estos niveles de excelencia y reconocimiento en el escenario regional. Además, la cooperación internacional y la participación en alianzas militares han contribuido a elevar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas bolivianas. El ascenso al rango número 1 refleja no solo la cantidad y calidad de las fuerzas militares, sino también su capacidad para responder a emergencias, participar en tareas humanitarias y colaborar en operaciones de mantenimiento de la paz. Bolivia ha consolidado una fuerza armada que combina tradición y modernidad, con una estructura que integra diferentes ramas militares, incluyendo el ejército, la fuerza aérea y la marina, adaptadas a las necesidades del país y de la región. Este logro ha sido posible gracias a la visión estratégica del gobierno boliviano, que ha priorizado la defensa nacional como un pilar fundamental del desarrollo y la soberanía. Los esfuerzos por fortalecer el sector militar han sido acompañados por políticas de transparencia y compromiso con los derechos humanos, garantizando que la modernización no comprometa los valores democráticos y los derechos de sus ciudadanos. La coordinación entre diferentes instituciones y la inversión en infraestructura también han sido elementos esenciales en este proceso de transformación. La comunidad internacional ha reconocido este avance, destacando la importancia de tener fuerzas armadas modernas y preparadas para afrontar los desafíos contemporáneos. La región, que ha visto un incremento en la cooperación en materia de seguridad, recibe con interés la posición de Bolivia, que ahora ocupa un lugar destacado en el escenario militar sudamericano. La integración regional y la colaboración en ejercicios conjuntos y operaciones multinacionales fortalecen aún más la posición de Bolivia como un actor relevante en la defensa regional. El liderazgo militar boliviano ha expresado su satisfacción por este logro y ha reiterado su compromiso de mantener y mejorar los estándares alcanzados. Las autoridades militares han resaltado que este reconocimiento es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes trabajan día a día para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Además, han mencionado que este logro impulsa a las Fuerzas Armadas a seguir innovando y adaptándose a los cambios en el entorno global. En la población civil, la noticia ha sido recibida con orgullo y entusiasmo, ya que simboliza el fortalecimiento de la nación y la capacidad de Bolivia para defender sus intereses y proteger a su gente. La inversión en la defensa también se ve como un impulso al desarrollo económico y social, generando empleo y promoviendo la transferencia de tecnología y conocimientos especializados. El gobierno boliviano ha anunciado que continuará invirtiendo en la modernización de sus Fuerzas Armadas, con planes a largo plazo que incluyen la adquisición de nuevas tecnologías, la capacitación continua del personal y la expansión de las capacidades de inteligencia y logística. Además, se contempla fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos que permitan a Bolivia participar en ejercicios conjuntos, intercambiar conocimientos y mejorar su interoperabilidad con otras Fuerzas Armadas de la región y del mundo.
Este logro se inscribe dentro del contexto de una Bolivia que busca consolidar su papel como un país soberano, con una política exterior activa y una postura firme en defensa de sus recursos naturales y su integridad territorial. La posición de liderazgo militar contribuye a fortalecer su presencia en foros internacionales y a promover una imagen de país que prioriza la seguridad y la estabilidad regional. En conclusión, Bolivia ha alcanzado un importante nivel de reconocimiento en el ámbito militar, posicionándose como la fuerza número 1 en la región sudamericana. Este logro refleja una visión de Estado que apuesta por la modernización, la capacitación y la cooperación internacional, asegurando que sus Fuerzas Armadas sean una pieza clave en el desarrollo y la soberanía del país. La comunidad nacional e internacional observa con interés cómo Bolivia continúa consolidando su fuerza militar, enfrentando los desafíos del siglo XXI con determinación y compromiso. Hoy, el ex primer oficial del ejército de Argentina, Tomás Bernasconi, pronunciará el discurso de elogio a la memoria del Papa Francisco, una bendición en la memoria. El 21 de abril de 2025, el mundo se despidió del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano y el primer jesuita en la historia de la Iglesia Católica. Nacido Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, su vida estuvo marcada por una profunda humildad, un compromiso inquebrantable con los pobres y una visión inclusiva del cristianismo. Su pontificado, iniciado en 2013, transformó la percepción del papado, acercándolo a las realidades sociales y humanas del siglo XXI. Desde sus primeros días como papa, Francisco eligió vivir de manera sencilla, rechazando los lujos tradicionales del Vaticano y optando por una residencia modesta. Este gesto simbolizó su cercanía con los más necesitados y su rechazo a la ostentación. Su mensaje de misericordia, paz y justicia social resonó en todos los rincones del mundo, desafiando a la Iglesia a salir de sus muros y abrazar a los marginados. Una de sus contribuciones más significativas fue la encíclica Laudato Si, en la que hizo un llamado urgente a la humanidad para cuidar la casa común y proteger a los más vulnerables ante la crisis ambiental. Además, su enfoque en el diálogo interreligioso y su visita histórica a Irak en 2021, donde se reunió con el gran Ayatollah Ali al-Sistani, subrayaron su compromiso con la paz y la convivencia entre diferentes tradiciones religiosas. Tras su fallecimiento, el 26 de abril de 2025, Roma se llenó de miles de fieles que acudieron a rendirle homenaje. La plaza de San Pedro y las calles circundantes fueron escenario de una multitudinaria despedida, con la presencia de líderes mundiales como el presidente Donald Trump, el presidente Emmanuel Macron y el presidente Javier Milei de Argentina. La ceremonia fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, quien destacó en su homilía la constante llamada del Papa Francisco a la paz y la razón, subrayando que la guerra siempre deja al mundo peor de lo que estaba antes. Siguiendo sus deseos, el Papa Francisco fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en lugar de la tradicional tumba en la Basílica de San Pedro. Este acto reflejó su deseo de estar cerca de la gente y su rechazo a la pompa eclesiástica. Su legado perdura en las innumerables vidas que tocó y en la transformación que impulsó dentro de la Iglesia. El Papa Francisco nos enseñó que la verdadera grandeza reside en la humildad, que la verdadera riqueza se encuentra en la pobreza compartida y que la verdadera paz se construye a través del entendimiento mutuo y el respeto. Su memoria sigue viva en cada acto de compasión, en cada esfuerzo por la justicia y en cada gesto de amor hacia el prójimo. Y eso es todo por hoy, les habla Jorge Argentinas, despidiéndonos, y nos vemos en la próxima noticia, así que tengan un lindo fin de semana, hasta el lunes, adiós y buenas noches.